a salvar en realidad o guiar a la salvación al pueblo de Israel. En este capítulo Moisés prefigura al Señor Jesús, llevándolos hacia la tierra prometida. Y también vamos a ver a Faraón. Faraón prefigura a Satanás, que va a ser destruido al final de cuentas en esta historia del capítulo 14. Por esa razón he titulado este sermón El enemigo sepultado, porque vamos a hablar de la sepultura del enemigo. Y vamos a ver 4 cosas acerca del enemigo en esta mañana. Primero, vamos a ver el ataque o la arremetida furiosa, ¿no?, del enemigo. Luego vamos a ver el poder que tiene para atemorizarnos. Luego vamos a hablar un poco del pie que aplasta al enemigo. Y finalmente vamos a ver la sepultura del enemigo. 4 cosas vamos a ver en esta mañana. Primero, entonces, vamos a hablar acerca de la arremetida furiosa del enemigo, en los versículos 1 al 9. Los versículos 1 al 9 del capítulo 14 de Éxodo nos hablan acerca de una cosa muy extraña que le sucede al pueblo del Señor una vez que han salido de Egipto. El Señor les pide en un lugar que se llamaba Heram que ellos giren. Si ellos iban por Heram, ellos hubiesen sido salvados inmediatamente de los egipcios. Pero el Señor les dice una cosa sumamente extraña. Él les dice, no, den una vuelta, hagan un giro y vayan hacia un lugar que se llama Pi-Hahirot. Ahora, más o menos lo que sucede es algo como esto. El Señor les dice, bueno, estaban en un lugar, pero el Señor les dice, tienen que ir a Pi-Hahirot. Pi-Hahirot es este lugar. Entonces Él les dice, vayan y vayan a este lugar. El problema era que yendo a ese lugar, ellos iban a encontrarse en un callejón sin salida, porque a un lado estaba Migdol. Migdol era un desierto infranqueable. En realidad la gente no iba hacia Migdol porque era un desierto donde la gente moría. Por el otro lado estaba el Mar Rojo. No podían ellos cruzar el Mar Rojo, ¿no? Eso también era un lugar infranqueable. Por el otro lado estaba Baal-Zephón. Baal-Zephón era un lugar de puras rocas, no podías escalar, están con burros, están con cosas, están con niños, eran puras rocas, no van a poder escalar, y por detrás estaban los egipcios. Bueno, claro, era un momento desesperante, era para decir, pero ¿cómo el Señor, que estábamos yendo por el otro lado, podíamos habernos salvado? ¿Cómo el Señor? Porque el Señor les dice en Edam que ellos tienen que ir a este lugar que era como un callejón sin salida, ¿ya? Este lugar se llama Pi-Hahirot. El Señor fue quien los llevó a este lugar. Cuando ellos están en este lugar, dicen, ahora, ¿qué vamos a hacer? Por un lado está el desierto, al otro lado está el mar, aquí están las rocas y detrás están los egipcios. O sea, vamos a morir en este lugar. Entonces, eso fue lo que al final ocasionó grande descontento en el pueblo contra Moisés, ¿no? De tal manera que ellos empezaron a blasfemar contra el Señor, les empezó a abordar la falta de fe, y bueno, hubo una reacción furiosa de parte del faraón en este momento, porque ya estaban en un callejón sin salida, había que matarlos, era la oportunidad para matarlos en realidad. Vamos a leer cuál fue esa reacción del faraón cuando los vio ya en este lugar, ¿no? Los egipcios le dijeron, bueno, ya los tenemos aquí encerrados, entonces ¿qué hacemos? Y ahí es cuando va a reaccionar, y vamos a ver por qué reacciona también el faraón en los versículos 1 al 9. Vamos a leer en realidad del 3 al 9. Dice la palabra del Señor, estamos en Éxodo 14 por si acaso, dice, porque Faraón dice, dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón del faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los ejércitos que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto,
y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros del faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-zephón. Ahora, ¿qué es lo que había pasado? Faraón, como ustedes saben, llegó un momento crucial en su vida. Su hijo había muerto, Dios había mandado una y otra plaga. Y la última de las plagas fue la herida mortal para Faraón. Su hijo había muerto. Esa fue una herida que él no pudo recomponer. Y fue en un momento de ira que dijo, ya, que se vayan esos egipcios. Acaba de morir mi hijo, entonces quiero que se vayan. Ya no quiero saber más de los judíos. Entonces ellos se fueron. Faraón enterró a su hijo, fue seguramente un doloroso entierro, ¿no? Y después de eso, él pudo volver en sí. Después de que enterró, porque a veces hay momentos así, ¿no? La furia nos conduce, y eso fue lo que pasó con Faraón. Fueron conducidos por la furia. Y una vez que enterró a su hijo, él empezó a pensar, ¿qué es lo que hemos hecho? Después de que volvió a la realidad, les preguntó a sus cortesanos, ¿ahora qué vamos a hacer? Sus cortesanos vinieron y les dijeron, bueno, ya no hay esclavos. ¿Quiénes van a hacer las obras públicas? Todas las cosas ahora se han detenido, ya no hay quien siembre, ya no hay bullicio en la calle, ya no hay quien compre, quien venda, ya no hay látigos sobre las espaldas de los israelitas. Muchos territorios, porque 2.5 millones de personas salieron de Egipto ese día. Entonces esa era una gran pérdida. 2.5 millones es casi el alto entero. El alto entero se fue, digamos, hacia el desierto. Entonces dejaron mercados vacíos, dejaron sembradíos vacíos, ya no había quien se ocupe de las cosas de los egipcios. Los campos estaban sin esclavos. Ahora, ¿quién va a producir de aquí en adelante? Era la pregunta. Las casas estaban sin sirvientes, sin cocineros, sin panaderos. Los niños no tenían niñeras, ¿no? Porque muchos israelitas trabajaban como niñeras. Todo Egipto se había detenido y obviamente lo que se venía a venir era la ruina de Egipto. Entonces se dieron cuenta que habían cometido una gran necedad. Habían despachado a los israelitas, ¿no? Lo habían hecho en un momento de furia. Y no solo eso, sino que, como ustedes saben, si han leído algún rato el Éxodo, el día que se fueron les regalaron riquezas, animales, toda clase de obsequios. Les dieron a ellos para que se vayan. Entonces ellos dijeron, ¿cómo hemos hecho esto? Les hemos dado todo, les hemos regalado todo y ahora ya no tenemos cómo trabajar. La Biblia dice entonces, el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? O sea, ¿cómo hemos botado a nuestros esclavos? Es lo que dice el faraón en su reflexión. Entonces dice, el corazón del faraón se llenó de más furia todavía, y así como la serpiente se prepara, no, sus afilados colmillos y sus glándulas venenosas para dar la mordida fatal, el faraón se alistó toda su artillería para pulverizar al pueblo de Dios y traer otra vez a sus esclavos para que trabajen en los campos de Egipto. Una vez más en la historia, la serpiente iba a herir en el calcañar al pueblo de Dios. Lo peor de todo es que Dios había llevado a su pueblo a un callejón sin salida. Faraón supo esto y él dijo, bueno, este es el momento, ahora es cuando vamos a destruirlos y lo que quede de ellos los vamos a traer para trabajar otra vez en Egipto. La Biblia dice acá, utiliza una frase, dice, unció su carro, dice, ¿no? Hay una diferencia en la Biblia acerca de los carros escogidos y los carros de Egipto. Hay dos palabras en el hebreo que se usan, una para los carros escogidos y la otra para los carros de Egipto. Los carros escogidos probablemente componían la guardia especial del rey. En total, él tenía como 600, eso es lo que más o menos dice la Biblia. Literalmente, la palabra en hebreo significa los hombres terceros, porque en realidad
en estos carros hay hombres de A3, son los carros de guerra, son como, en realidad los que van a ver son estos de aquí atrás, no se nota muy nítido. Ya estos son los carros de Egipto, que solamente tienen dos. Ya generalmente una autoridad está, no hay guerreros, y uno es el que está conduciendo. Pero los carros especiales, los carros escogidos que se cita en el versículo 7 del 14, son como estos, son de guerra. Uno está conduciendo y lado a lado están dos arqueros que están para matar. Entonces, la Biblia dice que lo que hace Faraón en ese momento era agarrar a todos sus mejores carros, ¿no? A los carros escogidos, porque él tenía tal rabia que lo que él iba a hacer era, por un lado, tratar de vengar la muerte de su hijo, matar a todos los que se pueda y el resto llevárselos otra vez como esclavos. Y lamentablemente los israelitas no podrían hacer nada, estaban extraviados, estaban perdidos en un callejón sin salida. Dios los había llevado a ese callejón sin salida, así que no había escapatoria, los iban a matar uno por uno. Sus mejores soldados están yendo, 600 están yendo, los judíos están allá sin nada que defenderse, así que la muerte era inminente. ¿Qué significa para nosotros esta historia? Muchas veces Dios parece poner a sus hijos en situaciones parecidas. Nos lleva a un callejón sin salida, donde parece que no hay escapatoria. Humanamente hablando, a veces parece que no vamos a encontrar una salida. A veces esos momentos son misteriosos, son incomprensibles. Puede ser el cáncer, puede ser una embolia que te deja paralítico, un borracho que destruye tu carro, hay heridos en tu auto, puede ser un virus como el que hemos tenido que confrontar, un gobierno que cambia las reglas de todo y de pronto te encuentras sin nada, un divorcio, una carta de despido en tu trabajo, un temblor, una infidelidad, una viudez. Muchas cosas nos pueden llevar a ese punto, a ese callejón sin salida. Y en muchos de esos casos, Dios ha sido quien nos ha llevado a ese lugar que se llama Pi-Hairot. Pi-Hairot en el hebreo significa el callejón sin salida, paradójicamente. Muchas veces Dios nos lleva a ese punto. Y no entendemos por qué Dios lo ha permitido. Pero tenemos que recordar en esos momentos que Dios tiene su propia sabiduría. Y eso es lo que les dice al pueblo de Israel ese día. Él les dice, bueno, voy a aquí ostentar todo mi poder y mi omnipotencia. Eso es lo que le dice que le diga a Moisés, al pueblo de Dios. Pi-Hairot es como el monte de la transfiguración. ¿Recuerdan ustedes el monte de la transfiguración? Esos días eran difíciles. Jesús ya les había estado diciendo que Él iba a morir. Ya algunos estaban guardando en su corazón lo terrible que puede ser si Jesús muere. Algunos no creían, bueno, habían visto mucho poder en Jesús, seguramente lo va a frenar, pero algunos estaban pensando en las cosas que Jesús les decía ese día. Y un poco para alentar el corazón de algunos, el Señor les permitió en el monte de la transfiguración verse Él mismo tal cual es, con todo su señorío, con toda su magnificencia y con toda su gloria. Algunos pudieron ver a Jesús en el monte de la transfiguración. Y muchas veces Pi-Hairot, el lugar donde nos pone Dios, es el lugar como la transfiguración, es donde nosotros podemos ver a Dios magníficamente. En esos lugares es donde nos quedamos quietos, porque ya no hay salida, humanamente hablando. Solo nos queda esperar quietos. Hay un salmo que dice, esperen quietos, dice, no se atemoricen, yo voy a obrar, dice un salmo. Y eso es lo que Dios estaba esperando de ellos, que estén quietos y esperen. Pero la furia de Satanás era grande, tenía todas las de ganar. Y vamos a ver en segundo lugar el poder atemorizador que tiene el enemigo en los versículos 10 al 12. ¿Cuál fue la reacción que tuvo el pueblo de Dios? Veamos lo que dice la palabra en los versículos 10 y 2 al 12. Cuando Faraón dice, se hubo acercado, los hijos de Israel
alcanzaron, dice, o alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto de lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? El versículo que quiero en el que podamos poner nuestros ojos en este momento está en el versículo 11. Dice: y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho eso así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Cuando el ejército y la caballería de Faraón se acercaron al campamento, se llenaron de temor. Estaban atrapados entre el mar Rojo y cerros y desiertos. Y realmente fue un momento muy difícil. Y el enemigo los seguía con toda furia. Ahora, la reacción de los israelitas en esta situación fue de desesperación. Y era natural. Humanamente, ellos no tenían forma de salir de ese lugar. Era como si estuviese viniendo un camión sin frenos hacia ti y solo hay una pared detrás. ¿Qué vas a hacer? En medio de esto, dice la Biblia que ellos clamaron a Jehová en el versículo 10, aunque en realidad no creían que Dios podía ayudarles. Solamente clamaron con incredulidad. De esos clamores que nosotros clamamos cuando algo grave nos pasa. Es furia, es enojo contra la gente, contra Dios, contra nosotros mismos. ¿Por qué hice? ¿Por qué no hice? Debí haber hecho esto. ¿Por qué me han hecho ellos? ¿Por qué no me han protegido? ¿Y Dios dónde está? Yo voy a la iglesia y ellos no van. Era como cuando los ateos o los incrédulos dicen en medio de sus conmociones, ¿no? Jesús, María y José. O alguno que se asusta dice: Dios mío, no es que está clamando a Dios, sino solamente es una reacción de miedo, de pavor. Y eso es lo que había pasado con Israel. Se habían olvidado de que Dios los había sacado de Egipto. Dios había hecho que la gente enloqueciera un momento y les dijera: bueno, se están yendo al desierto, tomen mis joyas, tomen mi arado, tomen mi molino para el desierto. La gente les había dado sus cosas. Ellos habían olvidado en ese momento de pavor todas esas bendiciones de parte del Señor, y nos llega muchas veces a nosotros. Dios nos ha bendecido de una u otra forma y lo hemos visto. Cada uno sabe cómo Dios nos ha bendecido. Pero cuando nos encontramos en un momento difícil, olvidamos todas esas cosas y el diablo utiliza ese momento para aprovecharse. Porque el diablo en esta historia es el faraón. Él usa toda su furia, porque ese es el momento en el que a veces puede arrancarnos toda la fe. El versículo 11 dice: y dijeron a Moisés. Está mal escrito, por si acaso estamos en Éxodo 14, ¿no? Es el versículo 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto, que nos sacas aquí al desierto para que muramos en el desierto? ¿Qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Han olvidado todo y le dicen a Moisés: ¿acaso no había cementerios en Egipto para que muramos allá? ¿Por qué nos has venido a enterrar aquí? Ahora, ¿cuál era el problema de ellos? Ellos estaban concentrados en su problema. No podían mirar a Dios. No podían recordar que Dios los había bendecido hace unas cuantas horas atrás nada más. Estaban como puestos con blinkers. No sé si conocen algunos los blinkers. Los blinkers son unas anteojeras que les ponen a los lados de los ojos a los caballos, ¿no? Eso les quita toda la visión que puede haber alrededor. Eso les sirve también para que, si es que hay alguna cosa peligrosa en las guerras, digamos, balas y cosas que están cruzando, ellos no puedan ver. Los blinkers los tienen concentrados solo en el camino, ¿no? Y entonces uno puede gobernar mejor al caballo, solo miran una sola cosa. Y una de las cosas que Satanás hace cuando tenemos un problema grave, como que no tiene salida,
es ponernos los blinkers y solo miramos el problema. No podemos ver que hay un panorama de gloria de Dios. Hay un panorama allá en la cruz, hay un panorama por allá el maná de Dios, hay un panorama recordar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Pero los blinkers de Satanás están ahí y nos hacen ver mi problema, mi enfermedad, mi cáncer, mi desgracia, mi accidente, la muerte de alguien, no sé. Y no puedo ver qué hay más en el panorama. El enemigo siempre trata de provocar en nosotros miedo, terror, pánico, y ese miedo nos lleva a un pecado grave que se llama incredulidad. Hay pecados graves en la Biblia, pero uno de ellos es la incredulidad. La incredulidad es dejar de confiar en Dios. Ellos estaban asustados y tenían razón. No había solución humanamente hablando, pero Dios estaba ahí. Su problema era grande, pero no más grande que el Señor. En el versículo 12 vamos a ver, ¿no?, algo peor todavía. Dice en Éxodo, no sé por qué he puesto 6. No es esto, dice, lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Qué es lo que vemos en este lugar? Es subrayado a propósito. O sea, no solo le dicen, Moisés, ¿por qué nos has traído aquí a morir al desierto? Sino que lamentablemente en este momento estaban revelando ellos una cosa que hasta ahí no se veía. Aunque ellos salieron con júbilo, con celebración de Egipto, no querían salir. Y este momento le echaron en cara este asunto a Moisés y le dijeron, ¿acaso no te dijimos, Moisés, déjanos servir a los egipcios? Tú nos has sacado de Egipto, nosotros no queríamos ir. Y ahora nos has traído a este lugar para morir. Pero tú tienes la culpa absolutamente desde el principio, porque nosotros no queríamos salir. ¿Cuántos de ustedes están en la situación de esos que dijeron, no es lo que te hablamos en Egipto? ¿No te dijimos en Egipto, déjanos servir a los egipcios? Algunos de los judíos el día de salir le dijeron a Moisés, yo no quiero ir. ¿Por qué nos quieres llevar? Estamos bien sirviendo a los egipcios, pero tú nos has traído. ¿Cuántos de nosotros estamos en esta iglesia por eso? Porque alguien nos ha obligado. No queremos en realidad estar aquí. Es la costumbre, es la presión de alguien, o es mi esposa, mi esposo. Esto es algo que no habíamos percibido antes. Prácticamente el pueblo de Dios fue sacado por la fuerza. Ellos no querían salir de Egipto, estaban acostumbrados a ser esclavos. No eran felices siéndolo, pero era todo lo que sabían acerca de la vida, servir como esclavos. Y no veían ni querían aceptar una mejor vida. Pero Moisés los sacó. Esto nos habla de algo sumamente misterioso del Señor, del que debemos estar muy agradecidos. Yo quiero decirles, ninguno de ustedes quería salir de su vida mundana. Dios nos ha sacado por la fuerza. El Espíritu Santo nos ha trastornado la mente y ha hecho que nosotros podamos salir de esa esclavitud en la que nosotros vivíamos. Ninguno de nosotros hubiese salido por solamente darse cuenta que está mal su vida, que la esclavitud los estaba agobiando. Así eran los egipcios. Es la atracción irresistible del Señor, que cuando nos dice que nos va a salvar, nos va a jalar, y no podemos resistir la obra de salvación del Señor. Ellos estaban desconfiando de Dios después de ver caer lluvia de fuego, de granizo, ranas, langostas, como alfombras en Egipto, después de ver llagas en los egipcios, después de ver en el cuerpo de ellos cosas terribles, sedientos los egipcios porque no había agua, había solamente sangre. Dios había convertido sus ríos
en ríos de sangre, habían visto la muerte por el medio de ellos y ellos todavía querían quedarse en Egipto. Y eso es lo que se revela en este momento, en el callejón sin salida. Ellos dicen, bueno, ahora estamos en un callejón sin salida, nosotros estábamos felices antes. Eso es un desastre. Hermanos, muchas veces nosotros actuamos así. Alguien nos está jalando, alguien nos está empujando y ocurren problemas graves y culpamos a quien sea, al final a Dios. Ahora, quiero que vean el cuadro. Dios los ha llevado a un callejón sin salida. Por el otro lado, este era un callejón sin salida porque ellos mismos nunca habían confiado en el Señor desde el principio. La razón por la que ellos llegaron a este callejón sin salida era porque ellos nunca habían aprendido a confiar en el Señor. Pero a veces es sorprendente que precisamente cuando llegamos a ese momento del callejón sin salida es cuando más pronta está nuestra liberación. Porque algunos se hunden en eso, u otros empiezan a ver al Señor en ese lugar. En medio de ese lugar es que muchos empiezan a ver por fin al Señor. Pero así se cumple la profecía que la serpiente heriría a la descendencia de Dios en el calcañar. Y también muchas veces, por eso nosotros somos consumidos por el terror que produce en nosotros el enemigo, porque no tenemos una fe sincera. Pero vamos a ver ahora el pie que aplasta la cabeza del enemigo. Los versículos 13 al 22, es bastante largo, solo vamos a ver algunos versículos, ¿ya? La herida o el pie que aplasta la cabeza del enemigo. La situación de ellos no era del todo de desprotección, pero ellos no podían ver eso. Vamos a ver lo que dicen los versículos 19 al 20. Y el ángel de Dios dice que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Quiero que vean esto, es una de las alegorías, pero esta es una historia real, pero alegoriza, es un tipo de algo que Dios hace con nosotros en los callejones sin salida, y es increíble. Vemos una forma milagrosa y portentosa, a la vez, ¿no?, de parte de Dios en este callejón sin salida. Ellos tenían una protección visible, pero su desconfianza era lo que no les dejaba ver bien el asunto. Dice en este verso que el ángel de Dios dice, ¿no? El ángel de Dios era mostrado acá por medio de una columna de nube, que hasta este momento iba por delante de ellos. ¿Ya? Esta nube era lo que estaba ahí adelante y estaba haciéndoles sombra en medio de un desierto en el que podrían ellos morir. Pero en este momento, en el momento de la crisis, se puso detrás, entre los israelitas y los egipcios. Quiero que entiendan esto. Aquí está el callejón sin salida, ¿no? Aquí están los israelitas en ese callejón sin salida. La nube que estaba delante de pronto se puso detrás, ¿ya? Pero dice la Biblia, el ángel de Dios, ¿ya? En ese momento dice, se puso, dice, detrás de ellos, entre los israelitas, dice, y los egipcios. Así los egipcios no podían, dice, entrar en ese callejón donde se encontraba el pueblo de Dios. Y en realidad eso los hizo estar a salvos. O sea, había unas tinieblas para los egipcios. El ángel de Dios o el ángel de Jehová es una teofanía. Una teofanía es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Y en realidad la nube representaba a Cristo.
era la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento, que ahora cierra primero la puerta de entrada del enemigo. O sea, han entrado a este callejón, aquí están, ustedes son los israelitas. A este lado está Baal-Zephón, a este lado está el desierto, al otro lado está el mar, las rocas, aquí atrás están los egipcios, aquí estamos nosotros, y Jesús, mostrado por la nube, se pone aquí atrás, cierra la puerta. Los enemigos no van a entrar. El ángel de Dios cierra la puerta de entrada del enemigo. Y dentro de ese callejón sin salida, los israelitas están en realidad a salvo. No solo eso, sino que dice en el versículo 20 que era luz para los israelitas y era tinieblas, dice, para los egipcios. O sea, esas nubes que se puso entre los israelitas y el pueblo de Dios, o Egipto, hizo que ellos tuvieran tinieblas, pero adentro no había tinieblas, porque el mismo Señor se hizo por medio de una columna de fuego como una luz para ellos. Este momento difícil era para ellos luz y para los egipcios eran tinieblas. Este hecho es repetido en otras ocasiones como una promesa permanente de la protección del Señor. En Isaías 58:8 dice: entonces nacerá tu luz, dice, como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Pero quiero que vean este texto, porque este texto es la alusión a ese momento de los egipcios en el callejón. Quiero que vean con cuidado lo que dice Isaías 58:8, porque acá no solamente es una rememoranza, es una promesa para nosotros. Entonces dice: nacerá tu luz como el alba. Quiero que vean la imagen, por eso hoy día quería con data. Mi familia me dice: ¿pero por qué con data? Porque a veces las cosas se ven mejor así. Cuando Isaías está recordando este momento, les está recordando este gran momento. Atrás hay tinieblas, pero ellos tienen luz. Y dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Porque muy pronto ellos iban a ser salvados. E irá tu justicia delante de ti. Ahí está. La luz está delante de ellos, los está iluminando, los está guiando, les está mostrando el alba, la salvación. Y dice: y la gloria de Jehová será tu retaguardia, dice en el texto que hemos leído de Isaías. La gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Cuál es la retaguardia? Atrás. ¿Y quién estaba atrás? La nube. La gloria de Jehová es Cristo. Y Él, dice, estaba atrás, protegiéndolos, y por delante la luz. Entonces, ustedes están en un callejón sin salida, pero Jesús está atrás, está tapando el hueco para que entren ellos. Y por el otro lado, les está mostrando el alba, hay una luz, hay una solución, pero uno dice: ¿pero dónde? Allá está solo el mar, o las rocas, o el desierto, ¿qué es lo que hay adelante? Pero Él les dice: confíen. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 2, 14 al 16: mas a Dios, dice, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, dice, en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. A veces, estos momentos puedes revelar eso. Algunos solo ven la muerte. Algunos de nosotros podemos ver la vida misma. Dios está obrando en nosotros. La nube era tinieblas para los egipcios, pero para los israelitas, luz en medio de la noche. ¿Qué quiero decirles con esto? Muchas veces nosotros nos hemos convertido en ese lugar. Hemos ido a la iglesia 30 años, 20 años, hemos estado orando y todo, y no éramos creyentes, pero Dios nos ha tenido que llevar a ese callejón sin salida. Y en ese lugar es donde Dios nos ha mostrado. Para algunos que nunca se van a salvar, ese momento es olor de muerte, nada va a solucionar. Pero para algunos, en medio de la desesperación, es la luz de la vida. Su salvación está pronta a suceder.
En medio de esos callejones a veces es que muchos hemos conocido al Señor. Dice luego la palabra del Señor, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. O sea, quiero que vean, quiero que se pongan en ese lugar. No hay salida por ningún lado, no hay. Pero Él les dice, miren, vean la salvación. ¿A dónde tenían que mirar? O tenían que ser un poco más cuidadosos nada más. Aquí había rocas, aquí había el desierto donde mueren los que van a ese lugar, aquí estaba el mar. ¿Qué les está diciendo? Que miren, ven la salvación, les dice el Señor. Vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. A esto hace alusión el Salmo 42 o 40, que dice, estad quietos. Yo voy a pelear. ¿Qué quería que miren? Quería que miren a Dios. Y los siguientes versículos dicen, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Moisés trata de confortarlos a la vez que ruega por ellos. Veamos la respuesta que Dios les da a sus oraciones en el versículo 15. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Pero por qué se están lamentando? Ustedes sigan, eso es lo que les dice. Era como si Dios les dijera, ¿qué les pasa? Yo estoy con ustedes, entre sus enemigos y ustedes tienen miedo. ¿Dónde está su fe? Un día los apóstoles y Jesús estaban cruzando un mar en una barcaza y de pronto ocurre una tempestad. Los discípulos están sumamente asustados, pero Jesús está durmiendo. Los discípulos desesperados lo despiertan y le dicen, Jesús, ayúdanos. Y él reprende a los vientos, se levanta, reprende a los vientos, pero luego los reprende a los discípulos. Todo se calma, pero había que calmar también otra cosa, el corazón de sus discípulos. Y les dice a sus discípulos, ¿dónde está su fe? ¿Por qué los reprende el Señor Jesús diciéndoles dónde está su fe? Humanamente, lo que estaba pasando era terrible. Humanamente ellos se iban a hundir. Ahorita cuando vemos esto como una historia, una fábula, no parece grave. Yo he estado en medio de una tempestad y realmente ese momento puedes perderlo todo. El Señor les dice, ¿dónde está tu fe? Jesús los reprende por estar agitados, por estar tan alarmados, pero no debían. El doctor Martin Lloyd-Jones dice, no importa cuáles puedan ser las circunstancias, el cristiano nunca debe estar agitado ni fuera de sí. Nunca debe perder la cabeza ni llegar a tal punto que pierde el control de sí mismo. El cristiano nunca debe estar deprimido, ni agitado, ni alarmado, ni frenético, ni desconcertado, como si fuera uno más en el mundo. Esas reacciones ante los problemas son típicas más bien de quienes no son cristianos, dice el doctor Martin Lloyd-Jones. El problema, o sea, lo que dice Martin Lloyd-Jones es que los cristianos no deben atemorizarse, o sea, sí, lloramos, sí, nos asustamos, pero lo que no debemos pensar en ese momento es que Dios ha perdido el control de las cosas que nos está sucediendo. El problema con los discípulos es que habían perdido el control de sí mismos, de todas las cosas que estaba pasando. ¿Y cuál era el antídoto para superar ese momento de pánico? La fe. Jesús les dice, ¿dónde está su fe? El mismo doctor Lloyd-Jones dice, la fe es un rechazo al pánico. Quiero que escuchen bien esto. La fe es un rechazo al pánico. Pablo nos dice, no dejen que las circunstancias les manejen. En Filipenses, cuando él está en la cárcel, dice, he aprendido a comer,
he aprendido a no comer, he aprendido a estar vestido y no estar vestido. Todo lo puedo superar en Cristo que me fortalece, cualquier situación. Así que con razón dice, bueno, cuando tú dices, bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Y lo haces con incredulidad, estás desconfiando del Señor, es como si hubieras guardado tu fe. Hay dos razones por las que el Señor les dice, ¿dónde está su fe? ¿No? Y la segunda razón tiene que ver con este asunto de que es como si le hubieras ocultado tu fe. ¿Dónde está? Sácala afuera. ¿Dónde está ahora eso que en realidad nos aferra al Señor? Sáquenla ahora. ¿Dónde la han ocultado? Hace unos años atrás fuimos nosotros a Lima y bueno, fue una tarde, como a las 6 de la tarde, nos hicieron un tour por todo lado y no alcanzamos a hacer uno que era muy especial, no a un lugar, a una bahía bien especial, y ya era las 6 de la tarde. Y nos dicen, no, es peligroso ir a esta hora, porque las olas empiezan a embravecerse, así que mañana tal vez, pero no íbamos a alcanzar al día siguiente, teníamos pocos días para estar allá. Entonces nos dicen, no, haremos nomás. Y bueno, yo vi el mar y dije, no creo que pase nada, además son expertos ellos. Y bueno, a las 6 nos embarcamos y no pasó nada ahí. Fuimos hasta el centro, vimos las cosas lindas y al volver, las olas eran como hasta el techo de este lugar. Y nosotros estábamos en una barcaza pequeña y no sabíamos qué vamos a hacer ahora. Yo empecé a temblar, tener miedo, porque si caíamos al agua, estábamos todos con salvavidas, habían unas rocas puntiagudas en la orilla, porque solo había como un canalcito para llegar a la ribera, a la orilla, y luego todo eran rocas puntiagudas, así que una te lanzaba y quedabas destripado en esas rocas puntiagudas. O sea que no era solamente que caigas o no caigas, y era el atardecer, y eso hace que sea más tétrico. Y en una de las cosas que hacen los que manejan, los que guían las barcas, es que van contra la ola, no van de costado, porque si vas de costado la ola te voltea y voltea a todos los que están. Entonces van de costado, van de frente a la ola. Entonces el barco va de frente, pero la ola te sube 2, 3, 4 metros, y luego la ola se desvanece y el barco cae, la balsa cae con toda la fuerza abajo. Estar en ese lugar es otra cosa. Estar en ese lugar es otra cosa, no es como vemos en los cuentos. Y yo estaba agarrándolo a Samuel, lo agarraba a la Becky, yo decía, bueno, no los voy a soltar, porque el que dirigía nos decía, gritándonos, no se suelten, agárrense bien, y todos gritaban, y bueno, era cada rato, venía la ola y nosotros contra la ola nos subía, nos soltaba en el aire y caíamos, y la espalda y todo dolía, pero era el miedo de caer y luego ser llevados por las olas a las rocas y morir en ese lugar. Claro, lo que los discípulos experimentaron ese día realmente fue algo así, era como para gritar, Jesús, levántate. Y el Señor les dice, pero ¿dónde está su fe? En medio de esto que nos había pasado en Lima, yo me acordé de esta historia de Jesús. Y yo dije, no es un accidente. O sea, no es un accidente que estemos en este barco, los tres, tal vez los tres muramos y hoy día estemos en el cielo. O tal vez no. Pero esto no ha pasado como un accidente, esto es una cosa de Dios. Y fue donde está mi fe. Y yo recuerdo ese día, lo agarré más fuerte al Samuel, que era un poco más chiquito en esos días, y lo agarré a la Becky y me agarré con lo que pude de la tabla que había en el barco, y ahí descansé en el Señor. Y fue un descanso de verdad verdadero. Y dije, si morimos, bueno, pues algo Dios tiene detrás de esta historia, algo Dios está haciendo detrás de esta historia. Muchas veces vamos a estar en medio de esa tempestad y Dios se va a glorificar. Llegamos al final, a la orilla, y estoy predicando bien un sermón,
Dios se ha glorificado, Dios nos ha salvado, Dios nos ha protegido, Dios nos ha cuidado, y eso es lo que les dice al pueblo de Israel. Yo me voy a glorificar y van a ver ustedes, vean la luz de su salvación. Allí estoy en medio de ustedes. Yo me voy a glorificar al final de cuentas. Y vamos a ver la última parte, que es la sepultura del enemigo. Por esto he titulado este sermón La sepultura del enemigo, los versículos 23 al 31. Estos versículos nos cuentan el final de los israelitas cruzando el Mar Rojo en seco. Éxodo 14, 21 al 22 dice así: y extendió, dice Moisés, su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Alguien dijo una vez: es imposible reconstruir los detalles del cruce del Mar Rojo. El texto se preocupa mayormente del significado teológico del hecho y poco de la explicación de los aspectos físicos. O sea, no dice mucho, como a excepción de que dice que un viento recio debió ser un viento muy raro, no un viento que viene como una presión que empieza a dividir las aguas. No sabemos, podemos especular muchas cosas acerca de lo que pasó ese día, pero sí podemos decir que fue impresionante. Fue una cosa impresionante, ¿no? Los israelitas estaban en un momento de pavor. No esperó Dios que recapacitaran, porque así es Dios con nosotros. Dios es tan misericordioso que en medio de nuestro griterío, en medio de nuestras maldiciones mismas a Dios, Dios tiene, antes que nosotros recapacitemos, su compasión. Y Él tuvo compasión de ellos, ¿no? Y hizo un milagro portentoso en medio de ellos. Fue una cosa muy impresionante, y ese día murieron sus enemigos. Éxodo 14, 28 dice: y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado, dice, tras ellos en el mar. De ellos, dice, no quedó ni uno. Cuando ellos miraron su situación y se asustaron, tenían razón para estar. No había solución. Escalar los cerros no se podía, ir al desierto, hubieran muerto en un par de horas, ellos lo sabían. Miraron el mar, y claro, ¿quién va a cruzar el Mar Rojo? No había solución. Uno tendría que decir, bueno, la solución tendría que ser en vertical. Irónicamente, esa era la solución. Era mirar en vertical, porque de ahí mismo vendría su ayuda, de arriba. Que mirando humanamente era, aquí está el cerro, aquí está el desierto, allá está el mar, atrás los egipcios. Entonces, ¿de dónde va a venir la ayuda? ¿De arriba? De arriba fue que Dios decidió ayudarles. Hizo una cosa que el más imaginativo no se le hubiera ocurrido que puede pasar. Al que más imaginación tiene, podría ocurrírsele que Dios haga aparecer barcos en medio del mar. Pero cargar burros, carretas, molinos. Dios hizo lo impensable. Partió el mar. Y por ahí ellos pasaron. Y cuando los egipcios vieron esto, y creyeron que todavía podían seguir, estos, así son los del mundo. Ni aún así se dieron cuenta que este pueblo tenía una protección especial. Su Dios no era como los dioses de Egipto. Este Dios era especial. Había partido el mar. Ellos pensaron que todavía podían seguir lastimando a la simiente de Dios, y los persiguieron. Y el agua volvió a su lugar y los anegó,
y ese día murieron todos sus enemigos. Aquí se cierra un capítulo de la historia de la gloria de Dios. A veces, hermanos, vamos a estar en ese callejón sin salida y a veces se van a dar cuenta que Dios mismo los ha llevado. Pero la peor cosa que pueden hacer es mirar solo el problema. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Miraré a los montes? ¿Miraré más allá? Mi socorro viene de Dios. Mi socorro viene de arriba. Y aunque la simiente de Satanás va a estar tratando de lastimarnos todo el tiempo que se pueda, se va a cumplir esta profecía que la simiente de Satanás va a lastimarnos y va a usar cosas como el virus, por ejemplo. ¿Cuántos hemos pasado un momento crítico con el tema del virus? Es la mordedura de Satanás. Es la mordedura de Satanás. Pero al final de cuentas, el Señor va a vencer. La simiente de Dios siempre va a vencer. Voy a leerles 2 textos que tienen que llenarles de fe y pensar que esa batalla un día va a acabar. Y esa batalla acaba con la victoria de la simiente de Dios. Todos los que han puesto su confianza en el Señor Jesús pertenecen a la simiente de Dios. Y esto es para ellos. Esto es para nosotros. Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer, dice, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado, dice, con gran asombro. La mujer aquí ebria es la cultura, es el mundo. Y dice que estaba borracha de tanto tomar la sangre de los santos, es decir, de los hijos de Dios. Así va a ser. El mundo, Satanás, es una realidad. Y va a usar toda clase de cosas, tentaciones, virus, crisis políticas, accidentes, divorcios, enfermedades que no se curan, la muerte misma en algunos casos. Porque la cultura de eso se embriaga, es como el borracho, sabe que va a vomitar al día siguiente y sabe que va a estar mal al día siguiente, pero toma y toma porque no puede tener control sobre eso, sigue tomando. Y la cultura hace eso con nosotros, va a seguir bebiendo de nuestra sangre, disfruta lastimarnos, disfruta hacernos mal, pero no van a vencer porque al final dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba, al final fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Amén. Así termina la historia de la Biblia. Así comienza